El reloj que nunca paró. En el otoño de 1929, mientras Nueva York se tambaleaba bajo el peso del colapso bursátil, Arthur Grayson, un empresario de 42 años, observaba la ciudad desde la ventana de su oficina en el piso 23 de un rascacielos en Manhattan. Las luces de Broadway titilaban como siempre, pero había una sombra en el aire, una inquietud que no se podía nombrar. Arthur, un hombre de traje impecable y mirada afilada, había construido su fortuna importando relojes de lujo desde Suiza, piezas tan precisas que los banqueros las exhibían como trofeos. Un buen reloj no solo mide el tiempo, lo domina, solía decir a sus clientes, mientras ajustaba las agujas de un cronómetro con dedos firmes pero temblorosos esa noche. El desplome de la bolsa había golpeado fuerte. Wall Street era un cementerio de sueños, y Arthur, aunque astuto, no estaba exento de pérdidas. Sus socios, hombres de rostros cenicientos, le habían advertido: corta gastos, vende lo que puedas, o te hundirás con nosotros. Pero Arthur tenía unas bajo la manga. Un cliente misterioso, un coleccionista europeo que había contactado con él semanas atrás. Este hombre, que se presentó solo como Herr Vogel, ofrecía una suma exorbitante por un reloj único, un artefacto del siglo XVIII que, según él, estaba en posesión de Arthur. El problema era que Arthur no recordaba haber adquirido tal pieza. Esa noche, mientras la ciudad se ahogaba en titulares de quiebras y suicidios, Arthur revisaba los libros de contabilidad en su oficina. El tic-tac de un reloj de pared llenaba el silencio, un sonido que normalmente lo reconfortaba pero que ahora le erizaba la piel. Encontró un registro, casi borrado, de una subasta en Londres en 1927. Allí, entre líneas garabateadas, estaba la mención de un reloj de ébano comprado por una suma irrisoria. El vendedor, un anticuario de Whitechapel, había insistido en deshacerse de él, murmurando algo sobre un mecanismo que no debería existir. Arthur frunció el ceño. Recordaba vagamente una caja fuerte en el almacén de Brooklyn, un lugar donde guardaba piezas olvidadas. Decidió ir por él. El almacén, un edificio de ladrillo en el barrio de Dumbo, parecía más un mausoleo que un depósito. Las calles de Brooklyn estaban desiertas y el viento arrastraba hojas secas que crujían bajo sus zapatos. Mientras abría la pesada puerta de metal, Arthur sintió un escalofrío que no atribuía al frío de octubre. Encendió una lámpara de aceite. La electricidad en el almacén era inestable y comenzó a buscar entre cajas polvorientas. El olor a madera vieja y metal oxidado llenaba el aire. Finalmente, en una caja fuerte oxidada, encontró el reloj. Era una pieza extraña, de ébano pulido, con un diseño que no encajaba con ninguna época. Las agujas, doradas y afiladas como cuchillos, parecían vibrar, aunque el mecanismo estaba detenido. En la parte trasera, grabado en una placa, había un texto en latín: Tempes fugit, vita mena, el tiempo huye, la vida permanece. Arthur, que había estudiado latín en su juventud, sintió un nudo en el estómago. Algo en esas palabras le resultaba inquietante, como si no fueran una simple inscripción, sino una advertencia. De vuelta en su oficina, Arthur colocó el reloj sobre su escritorio. Herr Vogel llegaría al amanecer, y él quería examinar la pieza antes de la entrega. Mientras lo observaba, notó algo peculiar: las agujas comenzaron a moverse, lentamente, en sentido contrario. No había dado cuerda al mecanismo. Su corazón dio un vuelco. Intentó detenerlas con los dedos, pero el metal estaba helado, como si hubiera estado sumergido en hielo. Un zumbido bajo, casi imperceptible, emanó del reloj, y la lámpara de su escritorio parpadeó. Arthur se levantó, sudando, y caminó hacia la ventana. La ciudad parecía diferente, como si las luces de Manhattan se hubieran atenuado. Entonces lo oyó un crujido, como pasos en el pasillo. Su oficina estaba cerrada, y el edificio, a esa hora, debía estar vacío. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblando más de lo que quería admitir. No hubo respuesta, solo el tic-tac del reloj, ahora más fuerte, como un latido. Volvió al escritorio y, al tocar el reloj, una imagen cruzó su mente: una figura encapuchada, de pie en un callejón empedrado, sosteniendo el mismo reloj mientras un reloj de torre marcaba la medianoche. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Pero entonces, un golpe seco resonó en la puerta. Arthur se congeló. Herr Vogel, llamó, esperando que fuera su cliente. Silencio. Otro golpe, más fuerte. Con el corazón en la garganta, abrió la puerta. No había nadie. Solo un sobre deslizado bajo la puerta, con su nombre escrito en una caligrafía elegante. Dentro, una nota: no lo actives, déjalo descansar. No estaba firmada. Arthur volvió al reloj, ahora incapaz de apartar la mirada. Las agujas giraban más rápido, en reversa, y el zumbido se convirtió en un murmullo, como voces lejanas. Intentó abrir la carcasa, pero sus manos temblaban. Cuando finalmente lo logró, encontró algo que no esperaba. Dentro del mecanismo, entre engranajes imposibles, había un pequeño espejo. En él,
No vio su reflejo, sino el rostro de un hombre demacrado, con ojos vacíos, que lo miraba fijamente. Arthur retrocedió, tropezando con una silla. El reloj seguía funcionando, y ahora las voces eran claras, susurrando su nombre. El colapso de 1929 no fue solo financiero, marcó el fin de una era de opulencia y el comienzo de una desesperación que se filtró en cada rincón de Nueva York. Arthur, como muchos empresarios de la época, sabía que el comercio de lujo dependía de la percepción. Un reloj no solo medía el tiempo, sino el estatus. Pero este reloj era diferente. Mientras las agujas seguían girando hacia atrás, Arthur sintió que el tiempo mismo se deshacía. Las luces de su oficina se apagaron, y en la oscuridad, escuchó pasos nuevamente, esta vez dentro de la habitación. No había nadie, o eso pensó hasta que sintió un aliento frío en la nuca. Giró, pero solo estaba el reloj, brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Las agujas se detuvieron abruptamente, y entonces, el espejo dentro del reloj mostró algo nuevo, una imagen de Arthur, pero no como era ahora. Estaba envejecido, con el rostro hundido, los ojos llenos de terror. La imagen sonrió. Cuando Herb Vogel llegó al amanecer, encontró la oficina vacía. El reloj estaba sobre el escritorio, con las agujas detenidas en las 12 en punto. No había rastro de Arthur Grayson. Los periódicos de la época no mencionaron su desaparición. Después de todo, muchos hombres se desvanecieron en esos días oscuros, pero en los círculos de coleccionistas se habló durante años de un reloj de ébano que nadie quería comprar, que aparecía en subastas y desaparecía sin explicación. Algunos decían que, si lo mirabas demasiado tiempo, podías escuchar un tic-tac que no venía del reloj, sino de tu propio corazón, contando los segundos que te quedaban.